Bienvenidos a Periscopio en la pantalla de UniTV, un periscopio particular, un periscopio nuevo, no hecho en el estudio de la Universidad Nacional de General Sarmiento, en el estudio de UniTV, sino un periscopio mediado por tecnologías, como se dice en la actualidad. Muchas preguntas sobre lo que está pasando, cómo vamos a salir de la situación, qué se hará fortalecido, qué no, pero en los últimos tiempos apareció una discusión, un deseo social que está en disputa, por supuesto, que tiene que ver con la vuelta a la normalidad. Y la vuelta a la normalidad se constituye como una especie de utopía. Ya la utopía no es, o pareciera no ser, la justicia social, la revolución, sino la vuelta a la normalidad. Obviamente hay normalidades, no hay una normalidad. Es por eso que vamos a charlar hoy con tres doctores, no por la pandemia precisamente, doctor en antropología, un doctor en filosofía, una doctora en ciencias sociales, para hablar justamente de esta cuestión de esta utopía que está en discusión, por lo menos en los medios de comunicación, y ese deseo que pareciera aparecer de volver a cierta normalidad. Vamos a arrancar con la doctora en Ciencias Sociales, Flavia Costa, para... ¿Qué puede decir de esa utopía de la vuelta a la normalidad? ¿Es posible? ¿No? ¿Cómo opera? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo te va? Bueno, primero, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, Damián. Muy contenta de estar acá. A ver, se me ocurre, lo primero que es decir que para bien y para mal, estamos ya en la normalidad. Esta es la normalidad que se ha construido pacientemente en los últimos 70 años. Es un accidente normal de nuestra normalidad, tener accidentes como la pandemia del coronavirus. Accidente normal es un término que inventa un sociólogo, Charles Perrow, en los años 70-80 del siglo pasado, para pensar una catástrofe nuclear como la de Chernóbil. En realidad está pensando en una anterior, en Pensilvania, Three Mile Island, una explosión en un reactor nuclear de uso civil, ¿no? para dar electricidad, pero cuyo desencadenamiento podría ocurrir, como ocurrió después con Chernobyl también, o Fukushima, que son los tres más grandes que momento, una catástrofe ambiental capaz de poner en riesgo la vida del planeta. Por lo menos en el caso de Chernóbil, que fue más importante, es cierto que se podía haber puesto en riesgo la vida de medio planeta. El tipo de energía que estamos liberando con la generación de distintos tipos de industria, una de ellas la nuclear, pero también la biotecnológica, la aceleración técnica, la gran aceleración, como lo llaman los antropólogos de los últimos 70 años, es una condición nueva, una nueva normalidad, de la que tendríamos que estar alertados, y poder empezar a tomar medidas en consecuencia en relación con estos riesgos, medidas de contención de los riesgos en relación con ese tipo de energía que estamos liberando. Una de las definiciones de riesgo en la industria de seguridad es justamente la capacidad de contener energía liberada, tratar de tener contención de eso. Por otro lado, simultáneamente hay también una aceleración de lo que podemos llamar bio, ¿no? Uno podría decir que estamos en un gran sistema biosociotécnico ya en la escala planetaria, y esto es la nueva normalidad, de la que quizás ni nuestras instituciones políticas ni nuestras humanidades, y hay sociales y humanidades, ahí me parece que todos los que estamos acá compartimos ese campo, estamos del todo provistos de herramientas para pensar esta normalidad, digamos, de la nueva escala que estamos habitando, que no quiere decir que hayamos abandonado las otras. La escala individuo-sociedad, individuo-estado, familia, digamos, la escala más micro, más macro, esas siguen existiendo y son centrales en nuestra vida, y en relación con ellas creo que está la utopía de la normalidad, volver a salir a la calle, volver a la escuela, ¿no? En esa dimensión. Sin embargo, hoy, además de la que ya veníamos muy acostumbrados a pensar, ¿no? Lo doméstico, la vida social, la vida colectiva, la vida nacional, la relación entre estados, hace tiempo que tendríamos que incorporar, y bueno, ahora estamos obligados, me parece, a incorporar la nueva escala planetaria de los intercambios, tanto, insisto, a nivel político, social, cultural, y tomar nota de los nuevos riesgos que están asociados a esta nueva escala. Decíamos hace un rato aceleración técnica, tanto negativa
negativo, uno podría decir, ¿no? Hablando de la energía nuclear y de la posible catástrofe nuclear, es negativa, pero también es cierto que la biotecnología ha permitido muchas cosas que uno podría llamar como positivas, es decir, creación de nueva vida o creación de tecnología que permite evitar otro tipo de accidentes. No solo, creo que uno de los desafíos de esta época es pensar un nuevo humanismo crítico, como creo que es un poco el título que nos invita hoy, sin tecnofobia, por ejemplo. Sí, con mucha atención a esos procesos, pero sin la tecnofobia que caracterizó quizás algunas formas de humanismo que habíamos conocido. Y el segundo tema importante, además de esta aceleración técnica, es la aceleración del sistema BIOS, digamos, ¿no? El gran crecimiento de la humanidad, creo que es importante ahí recalcar que somos los humanos, que de alguna manera, muy exitosamente, nos hemos multiplicado muy rápidamente por entre 2.5 y 3 en 60 años, o sea, de 3.000 millones de personas que éramos en 1960 a 7.700 ahora. Uno podría decir, un salto exitoso de esta nueva normalidad, pero también implica nuevos desafíos, muchos desafíos, ¿no? Asociados a la alimentación, a la buena alimentación, ¿no? En condiciones sanitarias, en condiciones de salubridad y, por supuesto, producidas con cuidado, esa alimentación, ¿no? Y no devastando el sistema planetario, devastando la ecología, el ambiente. Y por otro lado, que esas personas podamos vivir todas con por lo menos los mínimos recursos básicos para que esa vida sea próspera, digamos. Y digo básicos, me refiero a alimento de calidad, agua de calidad, aire de calidad, digamos. Cuando digo de calidad me refiero a agua potable, ¿no? Sistemas, bueno, y ese elemento, que es la enorme desigualdad que caracterizó ese crecimiento exponencial de nuestro sistema humano, creo que es uno de los grandes puntos de la crisis que tenemos que pensar si queremos una nueva normalidad aceptable. Flavia nos tiró 47 cosas, mi cabeza empieza a prenderse fuego, pero de alguna manera hay las personas que circulan por nuestra sociedad, de alguna manera se imaginan una nueva normalidad, en muchos casos pre-19 de marzo, por más que, como bien decís vos, quizás eso nunca ocurra, y de algún modo también los gobiernos tienen que administrar esa expectativa de alguna manera o de proponer. Alejandro, ¿vos qué decís con respecto a este tema de la utopía, de la vuelta a la normalidad? ¿Cómo se gestiona de alguna manera ese asunto? A ver, a mí lo que dice Flavia me parece súper desafiante, súper interesante, esta idea del accidente normal, de una nueva normalidad de un planeta que está viviendo este tipo de situaciones de manera más recurrente y no como una excepción que rompe, ¿no? Me parece que ahí aparece dialogando con dos definiciones que yo traería del término globalización que vienen del fines del siglo pasado. Una tenía que ver con la conciencia de contemporaneidad, o sea, la globalización como una suerte de estar en red y tener conciencia de ser contemporáneos, que eso se radicalizó justamente por esta cuestión de la multiplicación de la conectividad o de la ampliación de la conectividad. Y la otra definición de la globalización que traía David Harvey hace mucho tiempo, que tenía que ver con la compresión espacio-temporal del mundo. Y el mundo, con esta pandemia, en vez de comprimirse en términos espacio-temporales, se ha agigantado. O sea, antes se supone que podíamos llegar, no sé, si tenías las condiciones económicas, podías llegar o a Río de Janeiro o a París o a Nueva York en algunas horas. Se medía en horas, pero ahora está prohibida la circulación interjurisdiccional, entonces no podés llegar ni a Mar del Plata, ni a Rosario, digamos, ¿no? Y esa es la situación que estamos atravesando en este momento. El mundo se ha hecho gigante, no sabemos cuándo la circulación esa que caracterizaba la globalización va a volver a ocurrir. Entonces creo que ahí sí se ha roto algo incluso del relato de la globalización, ¿no? Como un proceso inexorable de integración, etc. Y por el otro lado creo que hay algo que era
entre comillas, normal, pero que estaba invisibilizado, que es lo que yo llamo las 5 grandes desigualdades para el caso argentino, pero que pueden aplicarse a muchos otros países: las desigualdades distributivas, las desigualdades territoriales, las desigualdades de género y de los cuidados, las desigualdades étnico-raciales. Ahí tenés el caso Lloyd como un caso que se convierte en icónico de todo este proceso, y las desigualdades de edad, porque para los más chiquitos, digamos, o chiquites, el tema de la escolaridad, el tema de tener que estar obligados a estar en casa porque no hay dónde ir, y para los adultos mayores también, digamos, el virus en su propia dinámica biológica los amenaza particularmente. Me parece que es obvio que digamos, la pandemia revela un montón de cosas, visibiliza un montón de cosas, y entre ellas, como decía lo de Lloyd, visibiliza otros fenómenos, el tema del hacinamiento. El virus pide distancia, pero hay lugares, zonas urbanas donde no es posible distanciarte, ¿no? El virus pide aislamiento, pero hay lugares, hay gente que no tiene condiciones propias para poder aislarse, etcétera. Entonces, me parece que en ese sentido sí hay una oportunidad en la irrupción de esta catástrofe, que es una catástrofe incluso económica, sanitaria, pero también económica, mundial. No sé si el mundo será mejor, pero también creo que algo va a cambiar y no sé hacia dónde. Eduardo Rinesi escribió también un artículo súper interesante donde plantea de alguna manera que nos enfrentábamos siempre a problemas que tenían un índice, una escala nacional, una escala regional, y que esta situación nos plantea un problema para la humanidad, digamos. ¿Cómo lo ves vos, digamos? Porque realmente es dificultoso pensar una especie de política global con respecto a estas cuestiones. ¿En qué lugares, en qué ámbitos, con qué espacio de representación? Se hace muy complicado en un mundo aparte tenso. Sin duda. Dos cosas quizás, Damián. Una es constatar una tensión que me parece que aparece hoy con mucha fuerza, con mucha evidencia. Alejandro recién decía que la pandemia visibiliza una cantidad de cuestiones. Una de las cuestiones que me parece que visibiliza y posiblemente exacerba o multiplica es la tensión entre, por un lado, la evidencia de la necesidad de Estado, de que el Estado esté activo, de que el Estado esté presente, de que el Estado despliegue políticas. Me parece que, como se viene diciendo todo el tiempo, de izquierda a derecha del arco ideológico, todos están no solamente demandando más Estado, lo cual es más o menos obvio, sino además comprendiendo que de esta crisis sanitaria, social, económica, no habremos de salir sin un Estado más presente, más activo, etc. Al mismo tiempo que ese Estado revela por todos lados, como nunca antes posiblemente, su impotencia. Revela su impotencia porque el bicho no necesita andar con pasaporte, pasa de un lado a otro. Revela su impotencia porque los propios saberes con los que necesita contar no son los saberes con los que los estados cuentan naturalmente. Me parece que allí aparece un problema interesante también, que es la cuestión de los saberes y de los saberes socialmente legitimados, ¿no? No me parece que haya ninguna duda de que todos sentimos una gran tranquilidad cuando el presidente de la Nación, cada vez que abre la boca sobre este asunto, dice: estoy haciendo lo que los que saben me dicen que tengo que hacer, porque lo que saben es cómo hacer para que no nos muramos. Entonces, nos quedamos pasablemente tranquilos, pero admitamos que no deja de haber un problema en que el poder político diga: estoy haciendo lo que los que saben me dicen que tengo que hacer, porque eso plantea un problema sobre quiénes son los que saben, de qué saben los que saben, ¿no? ¿Para qué corporaciones eventualmente trabajan los que saben? A mí la escena de las grandes industrias farmacológicas del planeta, negociando con todos los gobiernos del planeta Tierra, desde el más poderoso, que es los Estados Unidos, que parece que ya les está comprando no sé cuántas millones de dosis, hasta los menos poderosos como el nuestro, donde el ministro de Salud dice, y de nuevo me tranquiliza que lo diga, pero no deja de plantear un problema, que diga: no estamos hablando solamente con un laboratorio, estamos hablando con muchos laboratorios. Digo,
ahí hay un problema para pensar, ¿no?, sobre el poder del Estado por un lado, la impotencia o los límites del Estado por el otro. Lo otro que tiene que ver con lo que decía Flavia y con lo que decía Ale también respecto a la escala planetaria de este problema, a las formas que asumen la experiencia de la globalización. Es cierto lo que dice Ale, no hay duda de que algo de las distancias que tenemos con los demás habitantes de la Tierra se ha agigantado extraordinariamente en nuestra experiencia cotidiana. Es cierto lo que dice Ale, no podemos viajar a una ciudad que queda a 200 kilómetros de la nuestra. Sin embargo, hay algo que a mí me parece que es muy potente en esta situación, que es el absoluto acortamiento de las distancias y la constitución de la humanidad, yo diría, no ya como un concepto filosófico, no ya como un concepto utópico, no ya como un concepto literario, sino como una experiencia fenomenológica cotidiana. Cuando prendemos la televisión a las 8 de la noche y vemos que los rusos, los chinos, los sudafricanos y los mexicanos se mueren igual que nosotros, se enferman igual que nosotros, temen igual que nosotros, esperan igual que nosotros, cuando vemos las tumbas que se cavan en todo el planeta Tierra y pensamos que esa tumba tiene el tamaño exacto de nuestro cuerpo, que nosotros podríamos estar en esas tumbas perfectamente, ahí me parece que la evidencia de que somos parte de un colectivo, que ya no es la ciudadanía argentina, que ya no es ni siquiera la gran ciudadanía de la patria grande latinoamericana, que es el género humano, la humanidad, ¿no?, como género al que nuestra pertenencia se presenta como una evidencia, yo diría, de los sentidos, ¿no? Nunca como hoy fue tan evidente que pertenecemos a una cosa que, como vos decís, y yo creo que eso es parte del problema, no existe como un sujeto político. Existe como una evidencia de nuestros sentidos, existe como un dato, existe eventualmente como una población en el sentido más Foucaultiano y tremebundo del término, quiero decir, sobre la humanidad están experimentando los grandes laboratorios farmacológicos del mundo, ¿no? Sobre la humanidad están desplegando sus estrategias biopolíticas los grandes poderes de la Tierra. Si eso es así, y si las decisiones de política económica, por ejemplo, y retomo las cosas que decía Flavia, sobre las que ella sabe mucho más que yo, las decisiones sobre cómo se producen en el planeta Tierra los alimentos que comemos, los chanchos que comemos y los forrajos que comen esos chanchos, las toman unos tipos, ¿no?, en relación con los cuales nosotros tenemos como ciudadanos de un país una escasísima capacidad de contralor. Entonces me parece que no es un problema poco importante, aunque puesto así puede parecer un poco pomposo. ¿Cómo hacemos para construir a la humanidad, además de como dato de nuestra experiencia, como sujeto político colectivo? Ahí aparece como una discusión social en torno a cuál es el problema. Lo que se instaló de alguna manera de los medios de comunicación apareció en esta especie de dialéctica: el problema es la pandemia, el problema es la cuarentena, ¿sí? Y de algún modo quedan ocultos un montón de otros problemas que son un poco lo que plantean ustedes. O sea, aparecen un montón de problemas sobre los cuales no reflexionamos. Una de las cosas más inquietantes, por lo menos cuando yo leí el artículo de Flavia, era algo que planteaba el tocayo de Rinés y Wilson, Edward Wilson, con respecto a la cantidad de habitantes que somos. 36% de los mamíferos somos los que estamos reunidos aquí, los que representamos en esta ocasión. Y si a eso le sumamos los animales domésticos, el ganado, casi todos los animales del mundo somos prácticamente nosotros, es decir, nosotros y nuestra comida prácticamente. Y eso, ¿cómo se puede los pensar? Pero grandes. Perdón. ¿Cómo podemos resolver la viabilidad de este planeta en este contexto? Porque si así como están las cosas, es muy difícil resolver la alimentación, resolver el agua potable para una población mundial que se rebasa por todos lados y hace que nos comamos el planeta, por lo menos, y que necesitemos 3 planetas para alimentarnos. ¿Cómo lo resolvemos? Que no sea, por otro lado, una salida nazi, una salida progresista de esta situación. De algún modo, China en algún momento tuvo
una política incluso hasta de reproducción interna. ¿Cómo lo resolvemos? A mí realmente me quedé muy preocupado con tu artículo, Flavia, te lo tengo que decir. No sabría responderte cómo se hace, ¿no? Pero sí creo dos cosas importantes. La primera, ves ya lo que es una trivialidad completa, pero creo que no hay que entrar en pánico, realmente lo digo. Me parece que hay que tratar de pensar que para cada uno de estos problemas tenemos que poder encontrar soluciones aceptables. Eso realmente lo creo, ¿eh? La idea de que estamos ante un apocalipsis me resulta muy lejana, más allá de que entiendo que hay muchos focos de crisis que pueden resultar en catástrofes terminales. Hay una idea muy buena de Perrow que dice que accidente normal no tiene que ver con la frecuencia de ocurrencia, sino con el hecho de que es esperable en un sistema que algo así ocurra. O sea, por ejemplo, la muerte es algo que ocurre en los seres humanos, una vez solamente, pero es terminal. Bueno, un accidente normal puede ser terminal, ¿no? Pero es esperable que ocurra, y vuelvo a decir, me parece que igual tenemos que hacer el enorme esfuerzo de imaginación para creer dos cosas. Si la población crece es porque puede. Es porque se puede. Y también es posible que sea mejor, que se haga de una manera mejor. Porque si no, debilitamos nuestra voluntad de transformación y de imaginación, ¿no? Si decimos esto se está... No, se va a poder. Hay que intentar, hay que querer, ¿no? Pero hay que pensar las posibilidades reales y concretas de que eso ocurra. La Argentina, como cada uno de los estados-nación de los que estamos hablando acá, que están involucrados en este sistema, y como dice, coincido con Eduardo en que hay que pensar, digamos, en este momento, que además incorpora una nueva escala, la humanidad como un sujeto político, cómo pensarla, pero es cierto que los actores estatales son sumamente importantes, incluso para poder pensar en esa escala, ¿no? Para poder pensar ese sujeto político de la humanidad, vamos a necesitar de los estados para eso. Argentina, que es un estado particular como todos los demás, tiene una experiencia, digamos, para lecciones aprendidas en relación con la alimentación. Por ejemplo, tanto con la salubridad, SENASA es una experiencia para nosotros bastante buena todavía en la Argentina. O sea, nosotros tenemos idea de cómo poder pensar, no digo que lo estemos haciendo, pero cómo poder pensar una soberanía alimentaria y poder intercambiar con otros aprendizajes y lecciones sobre ese tema, cual me parece fundamental. Tenemos que pensar la cooperación en esos términos también, de cómo colaborar con otros estados, primero en la región, pero sabemos que ya no solo en la región, para que estos conocimientos se trasladen rápidamente de uno a otro, para poder tener, digamos, habilidades para desarrollar el alimento en buena calidad, bla, 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 digamos, lo que ya sabemos. Y al mismo tiempo tenemos que poder, me parece, confiar en que haya nuevas estrategias para esa cantidad de personas que no desequilibren por completo ni el planeta, el problema, digamos, ecológico, ni intervenir en, creo que lo mencionaba recién Alejandro, en una de esas desigualdades, en el otro gran proceso importante de este momento, que es la urbanización. Uh-huh. Que el proceso de urbanización, que es muy acelerado, funcione mejor. Y ahí yo creo que para nosotros, que está bien, podemos pensar el mundo, pero tenemos que pensar la Argentina, uh-huh, hay que pensarlo para nosotros. Más allá, hay que construir soberanía tecnológica. No lo hablamos todavía, pero esto que estamos haciendo es el próximo desafío. Nuevas desigualdades, nuevos ricos, nuevas plataformas de datos que hacen nuevos negocios, nuevas industrias. Esto es algo de lo que tenemos que ocuparnos rápidamente, ¿no? Digo, nuevos poderes no estatales que contienen información sobre toda la ciudadanía, uh-huh, información biométrica, información comportamental. Digo, bueno, yo creo que para no entrar en pánico, una cosa muy importante es trabajar acá y pensar cómo hacemos ¿qué hacemos con una región metropolitana de Buenos Aires que tiene el 35% de la población argentina? En un país enorme, en el octavo país más grande del mundo. Uh-huh. Yo creo que buscando soluciones locales, nacionales, vamos a encontrar también imaginación para el colectivo de la humanidad. Esa es mi opinión. Y ahí aparece el problema también de que una situación como esta se da, y esta pregunta va más para Alejandro, se da en un marco de
fuertes concentraciones que de algún modo entran, de algún modo en contradicción con las resoluciones que uno debería tener en todas las escalas de lo que ustedes plantearon, razonablemente. ¿Cómo se hace para encarar eso con empresas multinacionales o con corporaciones que no solamente manejan los datos, como dice Flavia, sino también los pollitos, los chanchitos, la sojita y todas esas cuestiones, que es lo que nosotros tenemos que comer? Alejandro. Me parece comprensible y lógico, razonable que todo el mundo quiera volver al 18 de marzo imaginariamente, en el sentido de qué bien que estábamos cuando estábamos mal, digamos. Ahora, el 18 de marzo no existe más, no va a existir más, porque todo esto que decían Eduardo y Flavia sucedió, todo esto que estamos conversando y muchas otras cosas sucedieron, y hay cosas a las que no se puede regresar, ¿no? Yo también, en diálogo con lo que decía Eduardo, a mí me parece que frente a esta situación del accidente normal, los gobiernos tomaron como 2 o 3 posiciones, digamos. Una que tuvo que ver con esto no es nada. Y ahí lo que hubo fueron decenas de miles de muertos y hubo una catástrofe económica idéntica a la que hubo en otros países. Después hubo una teoría, una teoría de los que saben, como decir, quiénes son los que saben, qué saben los que saben, una teoría que dice, ¿no?, la inmunidad del rebaño, entonces, bueno, que se infecte todo el mundo, 65%, y ahí estaremos mucho mejor, otra catástrofe. Y después estas cuarentenas preventivas, que veremos cuáles son sus resultados, pero que hasta ahora, hasta la fecha, vienen siendo las únicas que reducen la mortalidad de manera contundente. Eso me parece un elemento donde me parece la discusión que se dio, para ser francos, es que vos tenés una cantidad enorme de periodistas económicos, vinculados muchas veces a esas empresas que vos estabas mencionando, a los poderes económicos multinacionales, que se la pasan diciendo que los problemas sociales que la gente vive hoy son producto de las decisiones de las cuarentenas preventivas. Esa fue la única discusión que hubo. Lo que se respondió desde el gobierno es que la verdad es que todo el planeta Tierra está en una crisis económica global. Según el Banco Mundial, no hay nada parecido de 1870. Yo cuando leí eso del Banco Mundial dije, quiere decir que mi mamá no vivió nada como esto, mi abuela tampoco, solo mi bisabuela en su juventud. En términos de economía global, porque tenemos una catástrofe económica global junto con la catástrofe sanitaria. Entonces, esa era la discusión, si era cuarentena o pandemia. Después están las causas estructurales de la pandemia y los problemas estructurales de esas desigualdades que habíamos hablado antes. A mí me parece que en ese contexto, a mí realmente, me ha tocado verlo desde un lugar muy particular, me parece bastante titánico, impresionante, descomunal, el aumento de las capacidades estatales en salud en 4 meses. O sea, creo que es medio impensable. O sea, si alguien venía y te decía, sí, la Argentina en 3 meses va a poder construir 2 hospitales, la gente se iba a reír en la cara, qué sé yo. Y pasó. Y también me parece impresionante que al mismo tiempo que las autoridades políticas negocian con los laboratorios que haya que negociar, al mismo tiempo invierten para que haya test hechos por los investigadores del CONICET, para que haya soluciones argentinas a todos estos problemas. Si nosotros resolviéramos el problema que tenemos hoy, que es un problema terrible de la velocidad, del aumento de los casos, del riesgo que queremos evitar a toda costa, el país terminaría exportando elementos de salud. Mañana empezaría a exportar respiradores, test, etcétera, etcétera, porque todo eso existe. Y eso, digamos, fue dinamizado en estos meses. Entonces me parece que es un poco eso en el marco de que a mí me gusta mucho la frase del presidente cuando él dice es una obra de teatro que estamos escribiendo mientras estamos arriba del escenario, porque la verdad es que no hay libreto.
Uh-huh. Ahí se aparece el problema, de alguna manera, como un accidente. La figura que a mí me aparece con esto del accidente normal es un corte de luz, que nosotros lo tenemos asumido. Durante millones de años no había corte de luz, digamos. Y el problema que uno se plantea ahora es la recurrencia de este tipo de acontecimientos que, como bien decía Alejandro, de alguna manera, ahora la estamos escribiendo. Ahora, dentro de 2, 3, 5, 10, no sé, ya va a haber una escritura al respecto y una manera de resolverlo en ese sentido. Eduardo, ¿qué reflexión te merece todo esto que se viene diciendo? De lo más interesante de todo, a mí me parece en efecto que los gobiernos de los estados están atendiendo la emergencia en el marco de una cierta organización del mundo que es la que tenemos. Y es perfectamente comprensible que como resultado de eso y como resultado de las propias estrategias que nosotros, no solamente los gobiernos de los estados, sino los ciudadanos del mundo vamos diseñando para poder atender esta emergencia, se profundicen muy drásticamente. Los números que uno puede ver en los informes que empiezan a circular, etcétera, son muy apabullantes. Las desigualdades y las concentraciones de riqueza en ciertas zonas muy específicas del mundo corporativo planetarizado. Es evidente que de esta crisis saldrán muy fortalecidas, mucho más ricas que lo son hoy, las grandes industrias farmacológicas del mundo, las grandes empresas financieras del mundo, las grandes empresas informáticas del mundo. Y sería totalmente disparatado reclamarnos a nosotros mismos o reclamarles a los gobiernos de nuestros estados que no contribuyamos a ese proceso, puesto que son esos los actores con los que hoy contamos, en efecto, para vacunarnos. Nosotros 4 vamos a estar primeros en la cola cuando tengamos la bendita vacuna, que cada vez que uno prende la televisión hay algún alcalde de Nueva York preguntándose cuándo vamos a tener la vacuna. Lo que yo digo es no comprar fetiches. Si algo sabemos es que no hay que comprar fetiches. La vacuna no es el fin del problema, exactamente porque el COVID-19 no es el problema, sino el síntoma de un conjunto de problemas estructurales que no vamos a resolver si seguimos fabricando soja para darle de comer a los chanchos, si ahora queremos vender los chanchos enteros para cambiar la venta de proteínas vegetales por proteínas animales, con la excusa de que lo mismo el mundo funciona así, entonces ¿por qué no nos vamos a asumir ese término? Quiero decir, me parece que hay un conjunto de problemas estructurales que tenemos que poder pensar con unas urgencias que evidentemente no son las de cada uno de nosotros. Cuando esta tarde tiene que tener una videoconferencia, ¿qué vas a hacer? Va a la empresa Zoom. Y que son los gobiernos de los estados nacionales cuando tienen 40 millones de tipos que se le van a enfermar, ¿y qué va a hacer? Va a comprar vacunas, obvio. No digo. ¿Será posible poner en juego otro tipo de saberes con otro ritmo en su producción, en su circulación, en su discusión? Yo creo que ahí tienen una responsabilidad fundamental y nosotros 4 trabajamos en distintas universidades públicas de este país. Tienen una responsabilidad fundamental las universidades. Las universidades, un papel me parece muy importante. De todas las cosas que estuvimos comentando, en las universidades sabemos mucho, se sabe una barbaridad. Evidentemente, cuando el presidente dice, hago lo que los que saben me dicen que tengo que hacer, los que saben son los que saben achatar curvas, los que saben son los que saben evitar contagios, los que saben cuidar a los enfermos, y todos agradecemos que esos que saben sobre esas cosas sean los que le dicen al presidente lo que tiene que hacer. Ahora, en nuestras universidades hay además unos tipos a los que es perfectamente comprensible que el presidente no consulte en esta emergencia, pero que tenemos la obligación de alentar que sigan pensando sobre la producción de los alimentos, sobre el hacinamiento en las ciudades, sobre la forma de transporte, ¿no? Te digo, me parece que las universidades tienen que tener, quizás no tanto en la resolución del problema inmediatísimo que tenemos, del que vamos a salir los que saben achatar curvas, la farmacológica de Occidente, pero sí en el mediano y en el largo plazo nuestras universidades tienen que tener un papel muy importante para pensar los grandes problemas. Y vuelvo a esta palabrita que puede parecer pomposa, puede parecer exagerada, puede parecer hasta utópica. Los grandes problemas de la humanidad.
La palabra universidad contiene en su propia materialidad una promesa de universalidad, una promesa de poder hacer al mismo tiempo lo que reclamaba Flavia, que es pensar nuestros problemas, pensar los problemas del territorio más inmediato, lo que está haciendo en ese sentido nuestra universidad en relación con las organizaciones sociales, políticas, culturales, gremiales de nuestro territorio más cercano, es ejemplar. Pensar los problemas de la nación cuyo sistema universitario integra, pero pensar también más allá de eso, los problemas de su región, de América Latina. Hay que volver a pensar en términos de una integración política, cultural y universitaria latinoamericana y del mundo en su conjunto. Yo creo que esta crisis nos pone como un asunto muy central para nuestras agendas de mediano plazo el lugar de las universidades en la generación de conocimientos, en la circulación de conocimientos, en la generación de los lenguajes con los que poder funcionar al servicio de una opinión pública nacional y mundial más esclarecida, más lúcida, más competente, ¿no? A mí me gusta mucho, tomo un minutito más nomás, Damián, me gusta mucho una cosa que dice Jürgen Habermas por ahí cuando dice que en una sociedad democrática debe haber un diálogo fluido entre los tres vértices de un triángulo compuesto por los que pueden, el gobierno del Estado, por los que saben, las universidades y el sistema científico-tecnológico, y por las ciudadanías informadas por los que saben y en condiciones de tener una interlocución activa con los que pueden. Cuando los problemas trascienden las fronteras nacionales, me parece que la pregunta es ¿qué es lo que las universidades podemos hacer? Dialogando unas con otras, con las universidades de otras partes de América Latina, con las universidades de otras partes del mundo, para producir unos conocimientos en condiciones de generar una opinión pública mundial, más competente, más lúcida, más esclarecida, más capaz en relación con los grandes problemas que la humanidad en su conjunto tiene hoy en el planeta entero. ¿Y te pareciera ser el problema más complicado? O sea, que efectivamente asumir cuál es el problema central del asunto para poder encarar una resolución de esa cuestión. Aparecían dos frases, dos dichos que decía mi abuela, vinculado a algunas cosas que decían ustedes. En el caso de Alejandro, el mundo es un pañuelo, y que ahora parece que se rompió el pañuelo, y en el caso de Eduardo Rinesi recién, la culpa no es del chancho, sino el que le da de comer, que a veces pareciera que queda un poco fuera de foco, ¿sí? Nos olvidamos del que le da de comer al chancho, que de alguna manera es también responsable, de alguna manera, de esto también que está sucediendo. A mí además me genera cierta preocupación también el tema de que frente a esta crisis alimentaria nosotros nos encontremos en un país que produce alimentos, por otro lado, y que además muchas veces estuvimos en contra de ser un país productor de alimentos para ser un país más desarrollado industrialmente. Se plantea también esa especie de dicotomía que dice, cuando aprendí todas las respuestas me cambiaron todo el escenario, por decirlo de alguna manera, porque en definitiva uno podría ser chanchos, quizás de otra manera, y eso también requeriría de alguna manera, o no chanchos, qué sé yo de esas cuestiones de proteínas no entiendo mucho, pero proteína cultivada ahí aparece en laboratorio. Proteína cultivada en laboratorio se podría hacer, que es algo muy distinto a crear chanchos hacinados, pero bueno, eso ya es un futuro, ¿viste? Bueno, pero un futuro posible. Un futuro posible. Pero me parece interesante porque de algún modo recién Eduardo Rinesi planteaba una serie de problemas y posibles soluciones o preguntas y algunos lugares que ocupaban algunas instituciones públicas en este caso. Vos Flavia, acabás de decir, bueno, deberíamos pensar en la producción de proteína de otra manera. ¿Qué otras soluciones podemos encontrar? Digo, de alguna manera uno se imagina esta pospandemia con deseos y con sospechas. ¿Cómo resolvemos esa tensión o si esas dos cosas están encaminadas? Flavia, ¿vos qué decís? En este momento yo estoy pensando que escuchaba muy atentamente a Alejandro, que me parece que está muy cerca de lo que es un comité de crisis, digamos, y creo que todos estamos hoy en medio de una emergencia y todavía hay un tiempo de gestión de la crisis que
de alguna manera, el otro día escuchaba a Alessandro Barico que decía que él como escritor y en su escuela de escritores no puede, dice, nadie escribe pues sentimos un ruido, hay una nube que no nos deja pensar. En medio de la crisis hay algo de eso, y justamente la gente que está trabajando en el conflicto, en la crisis, tiene que tratar de atravesar esa nube y tomar decisiones, y es muy específica la gestión de una crisis. Ahora, junto con la gestión de la crisis hay que ir pensando la continuidad operativa, se dice en un sistema, ¿no? Cómo el sistema igual continúa de alguna manera operativo, que es lo que todos queremos hacer, que todos queremos seguir viviendo y de la mejor manera posible, digamos, y después una nueva etapa que va a ser lecciones aprendidas de la crisis e identificar las preguntas, los problemas del escenario. Un escenario muy macro, como el que planteábamos hace un rato o en las notas, pero también hay escenarios con algunas preguntas, problemas bastante claros. Uno, sin duda, tiene que ver con la cuestión sanitaria, con la zoonosis en particular, la cuestión sanitaria en la alimentación, ¿no? Las desigualdades. Coincido completamente con Eduardo con que las universidades tienen, y la Argentina tiene la capacidad además para hacerlo, un papel central en la dinamización de soluciones concretas para algunos de estos problemas. No digo en la realización, en la solución, pero sí dinamizar las preguntas y tratar de interpretar cómo la gestión de los riesgos futuros pueden estar asociadas a mayor información. Para mí es muy central el sistema de información. De hecho, fue como en China, fue un problema muy serio la falta de información y cómo se obturó la llegada de la información a tiempo, justamente para evitar una crisis más grande. El sistema de información global está en crisis, digamos, ¿no? Tanto periodística como... Me parece que ahí hay una inversión para hacer muy importante. Las universidades tienen tareas concretas, insisto, con la cuestión de la zoonosis, con la cuestión de todo lo que decía Alejandro recién me parece que es muy claro. Uno puede convertirse en, no sé, en uno fuera de la Argentina, tener soberanía también sanitaria, soberanía tecnológica, y agrego un tema que es quizás mi tema, los que me conocen acá saben que estoy en esto. También tenemos que pensar soberanía tecnológica. Porque como decía Eduardo recién, claro, ahora a la tarde vamos yo tengo hijos pequeños, los chicos van a cualquiera de los dispositivos que están actualmente en funcionamiento, por supuesto, pero nosotros tenemos las condiciones para que eso además tenga protección de datos personales, quede esa información para el propio país, no vaya a cualquier lado. Podemos construir esas infraestructuras de otra manera, esos software de otra manera. Tenemos que ir hacia ahí. Y eso después nos va a permitir cooperar con otros estados transmitiendo esa información e intercambiándolo por otra cosa que nos convenga. Es medio básico lo que estoy diciendo, pero creo que todavía nos cuesta un poco darnos cuenta que tenemos que llevar acciones bastante concretas adelante, identificar los problemas, construir equipos claros de gestión del riesgo después de la crisis, de los riesgos futuros. Cuando digo riesgo me refiero a gestión de los conflictos y los problemas concretos, que no son solo de alimentación o de sanidad, aunque por supuesto la zoonosis es un tema que va a haber que investigar muchísimo más, y ya eso lo sabemos. Pero otra vez, también las tecnologías con las que ahora estamos pudiendo, ese pañuelo que ya no es, de alguna manera se sigue cartografiando a través de las tecnologías, ¿no? Bueno, este es otro escenario nuevo. Para mí el escenario post-pandemia es sobre todo el escenario que este shock de virtualidad o de virtualización va a provocar. Que el comercio electrónico, todo eso que, digamos, no tengo nada en contra, lo que digo es, este nuevo escenario, digamos, tenemos que analizarlo y tenemos que desarrollar software local para eso. Las universidades pueden perfectamente hacerlo. De hecho, en mi universidad en San Martín estamos ya trabajando en eso. Un Media Lab que esté pensando este problema concreto, que pensemos software local, nacional, ¿no? Soberanía tecnológica. Hay que pensar eso, ¿no? Y bueno, y por supuesto también me parece que va a haber que armar un comité de lecciones aprendidas después de la crisis. ¿Cuáles fueron las lecciones aprendidas de este momento? Es un comité, ¿no? Investigación y, como dice Eduardo, ir con otros colegas, a hablar con ellos de la región, vamos a ponernos de acuerdo en que esto lo resolvemos
también hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Entre todos. Ahí aparece una cuestión que está bien, digamos, estamos nosotros acá reunidos en esta reunión mediada por tecnologías en esta ocasión, pero luego tenemos un gobierno que acaba de asumir con una plataforma política, con una cantidad de objetivos que se ven trastocados de alguna manera, porque en definitiva es las lecciones aprendidas de esta crisis, cómo las empatás con una plataforma política y cómo lo gestionás y cómo generás los consensos para que esas políticas puedan ser llevadas a cabo. Ahí hay un problema. Obviamente me viene a la cabeza todo el asunto de Vicentín en este contexto, digamos, de plantear un problema y cómo lo resolvemos. Y quiero ir a Alejandro para entender o tratar de ver de algún modo, y en el marco de esta situación de crisis y este comité de crisis que decía Flavia, algunas puntas de algunas lecciones que de algún modo estamos aprendiendo y de qué cosas el gobierno, este nuevo gobierno que se encontró con este asunto, toma nota de algunos asuntos. Alejandro. Muchas de las cosas que ha dicho Flavia, que ha dicho Eduardo, están planteadas esas articulaciones entre una plataforma electoral de octubre, hecha para la elección de octubre, un gobierno que asume el de diciembre, con ciertos principios, convicciones, prioridades, que se encuentra con esto. Hay una cierta compatibilidad muy evidente, un gobierno que venía a denunciar que el mercado no podía ser algo así como el gobierno de la sociedad, sino que necesitábamos un Estado presente, se encuentra con esto que ya hemos hablado, digamos, que hoy, creo que lo decía Eduardo, la necesidad de la presencia del Estado es algo evidente, autoevidente por la dinámica propia de las lógicas de la pandemia. Yo lo que creo es que ahí hay tres temporalidades que estamos viendo, que es el Comité de Gestión de la pandemia en sí mismo, que tiene dimensiones sanitarias, tiene dimensiones económicas, tiene dimensiones sociales, y así sucesivamente. Creo que hay una segunda temporalidad que es la post-pandemia, el día después, como un plan, digamos, que tiene implicancias de tomar una serie de medidas que permitan lo más rápido posible retomar una senda dinámica, digamos, no esperar que el mercado algún día redinamice, digamos. Un poco lo que acaba de hacer la Unión Europea, solo con la pequeña diferencia de que nosotros no imprimimos ni euros ni dólares, ¿no? Pero la Unión Europea acaba de decidir la inversión más gigantesca que se recuerde, acaba de legitimar el déficit fiscal para reactivar la economía de la Unión, etc. Y después creo que hay una tercera temporalidad de mediano a largo plazo, donde aparece la cuestión de cuál es el mundo que queremos construir. Obviamente que las tres cosas están conectadas, ¿no? Porque si vos decidís salvar vidas, después achatás curvas, pero la decisión es que la vida es más relevante que las ganancias de las grandes empresas. Esa es decir, la decisión de que la vida es más importante que la ganancia o que la rentabilidad es una decisión ideológica. Después necesitas pedirle ayuda a los que sepan achatar curvas, pero en realidad hay una dimensión de prioridades y de convicciones. Y esa cuestión tiene que trasladarse a todas las temporalidades. Y a mi juicio, digamos, hay que investigar más las complejas relaciones entre las universidades, el pensamiento crítico y el Estado, en el caso argentino, pues yo creo que aunque la noche de los bastones largos fue un ataque, digamos, se dio en la Facultad de Exactas, evidentemente eso tuvo un impacto gigantesco sobre toda la relación entre ciencia y Estado en Argentina de distintas maneras, y especialmente en el pensamiento crítico, y eso recién se fue recuperando parcialmente o generando porosidades como las que plantea Eduardo, que yo suscribo plenamente. A mi juicio, las universidades tienen que ser protagónicas, sobre todo en todas las temporalidades que digo, pero sobre todo en la tercera, digamos, en pensar a largo plazo. Pero ahí yo creo que hay desafíos de los dos lados del mostrador, ¿no? Del lado de la gestión y del lado de las universidades. ¿Por qué lo digo?
porque las universidades son uno de los pocos actores no corporativos que hay en la vida social. Las corporaciones plantean intereses de corto plazo. Bajame los impuestos y seré más feliz. Las universidades tienen la responsabilidad de decir, si usted le baja los impuestos a uno, tendrá menos dinero para hacer inversión pública. No hay forma de mantener la inversión pública si usted baja impuestos, salvo que baje el gasto público de alguna otra cosa. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, si nosotros decidimos no desarrollar cierto tipo, por ejemplo, de emprendimiento productivo, tenemos que saber que vamos a tener menos exportaciones y que vamos a tener menos divisas y que eso va a implicar que vamos a tener menos capacidad de tal cosa. Y eso tiene que ser sostenible políticamente. O sea, justamente la relevancia, a mi juicio, del pensamiento universal, universitario, es que es el único capaz de salir de cualquier, digamos, fórmula simplista, corporativa, de demandas cortoplacistas, y que puede integrar justamente todas estas complejidades, y por eso mismo, a mi juicio, hay un enorme desafío de aquellos que deciden políticas por tener e incrementar quizás sus capacidades de escuchar al pensamiento universitario, y del pensamiento universitario por hacerse más comprensibles y por entender la lógica que implica la gestión de políticas públicas. Porque me parece que ahí, en eso, a mi juicio, estamos mucho mejor hoy que hace muchos años atrás, pero todavía, a mi juicio, es mejor que logremos avanzar en ese recorrido, porque puede ser crucial eso para el futuro de la Argentina. Y ahí aparece, y voy a Eduardo, esta tensión también de que el Estado, durante unos periodos, le cuesta articularse con la universidad, y en otros donde directamente se llevan a las patadas, digamos, y eso vamos y venimos en términos históricos, con lo cual también se hace bastante complejo, y no, obviamente, no quiero decir que sea el único sector de la sociedad con el cual pase esto por parte del Estado. Es difícil también un Estado que expresa una sociedad que no es homogénea, justamente. No quiero hablar de grieta, pero sí con proyectos también disímiles en partes importantes de su población. Uh-huh. Sí, es evidente que el Estado ha tenido con las universidades una relación llena de tensiones a lo largo de la historia. Parece que este es un momento, como hemos conocido otros en el pasado más reciente, de buenas intenciones mutuas del gobierno del Estado en relación con el sistema universitario y de en relación con el gobierno del Estado. Eso me parece, por supuesto, auspicioso. Me parece que es, como vos decís, un aprendizaje que todos debemos hacer en el mediano plazo. Me parece que las universidades también tenemos que aprender a hablar otros lenguajes, ¿no? Tenemos que aprender a hablar otros lenguajes. Me parece que una de las reacciones que las universidades han adoptado a lo largo de las décadas frente a estados que muchas veces ejercieron sobre ellas toda forma de prepotencia, la metáfora de la noche de los bastones largos posiblemente resume con el valor de un símbolo muy fuerte todas esas prepotencias. La reacción de las universidades muchas veces ha sido encerrarse sobre sí mismas, empezar a escribir y hablar en una especie de criptolengua que nosotros los universitarios tomamos casi como un timbre de honorabilidad o de superioridad de nuestros saberes. Hablamos lenguas incomprensibles, somos profundamente incompetentes para interlocutar con otros actores, con el Estado, con las organizaciones sociales, con la ciudadanía. Cuando intentamos esto último solemos hacer un gestito de desprecio con la mano y usamos expresiones como divulgación científica, mientras hacemos así para indicar que es algo que hacemos los sábados a la tarde, porque de lunes a viernes somos gente seria que pone kufr, opsit, ibid y ese tipo de tonterías. Me parece que el Estado tiene que aprender a conversar con las universidades, que las universidades tienen que aprender a conversar con los estados y con la sociedad y con la opinión pública. Me parece que ese es el modo de entender en el sentido más profundo esa gran revolución que se produjo en el siglo XXI en nuestra comprensión de las universidades en general y de las universidades públicas en particular,
que es el postulado de que la universidad es un derecho humano universal. Me parece que hemos tendido a interpretar ese postulado en el sentido de que es un derecho de todas las chicas y de todos los muchachos que quieren hacer estudios superiores entrar a la universidad. Y me parece que es necesario entender que la universidad no es solamente un derecho individual de las chicas y de los muchachos, sino que es un derecho colectivo del pueblo que tiene que poder usufructuar los beneficios del trabajo investigativo que se realiza en las universidades, entre otras cosas porque ese pueblo pagando sus impuestos la sostiene. Entonces me parece que allí hay un gran para hacer un trabajo que yo creo que, como dice Alejandro, debe hacerse en distintas temporalidades. A mí me parece que es evidente que cuando estamos sobre la emergencia, cuando estamos parados arriba del volcán que estalla, cuando estamos en el medio del despelote, es cierto que uno tiende a suponer que los actores con los que cuenta son los actores que están, que los saberes con los que cuenta son los saberes que hay. Me parece que cuando uno puede pensar más en un mediano plazo, tiene la obligación, desde la perspectiva de un pensamiento universitario crítico, de no naturalizar las situaciones, de no naturalizar que es razonable que la industria farmacológica, las empresas financieras y las industrias informáticas del planeta se lleven la parte que se llevan de la torta, no naturalizar, ponerlo en crisis, no naturalizar que los saberes con los que contamos son solamente los saberes que en la emergencia evidentemente aparecen en el centro de la escena, y darle voz también a los portadores de otros saberes sobre temas que posiblemente sean las causas de los que hoy nos angustian. No naturalizar que las relaciones laborales sean las relaciones laborales absolutamente degradadas, sin duda como consecuencia de la pandemia, pero esto, como decía Alejandro, no ha hecho más que visibilizar y profundizar un conjunto de degradaciones en los modos de funcionar del capitalismo que venían de antes. Tampoco eso podemos naturalizarlo. Entonces me parece allí que hay una gran cantidad de asuntos para pensar. Quisiera solo, porque sospecho que estamos cerca de terminar, no dejar de decir lo interesante que me parece lo que dijo Alejandro respecto al programa con el que asumió este gobierno y al desafío que representa poder pensar en ser fiel a ese programa en el contexto de la emergencia que tenemos, ¿no? Porque es cierto, este es un gobierno, como algunos en el planeta y a diferencia de otros en el planeta, fuertemente estatalista, ¿no? Ha en efecto apostado a una intervención activa del Estado para la resolución de la crisis que tenemos, pero además se ha propuesto hacerlo en los términos del programa fuertemente democrático que el presidente anunció en efecto en su discurso del 10 de diciembre, es decir, garantizando un conjunto de derechos, garantizando un conjunto de libertades. En ese sentido, la retórica albertista, que todavía hemos tenido menos tiempo que el que habríamos querido para poder estudiar bien, porque la retórica albertista durante los últimos 130 días ha sido una retórica casi monotemática, pero es una retórica interesantísima que articula de un modo que a mí me parece muy original los grandes principios del liberalismo político, del democratismo político, del republicanismo popular, y con todos esos principios de defensa de derechos y de libertades, en efecto, se está tratando de poner al Estado al servicio de la resolución de esta crisis que tenemos, y sobre eso también deberemos extraer algunas lecciones cuando lo más urgente de esta situación haya pasado. Me encantó la idea de Flavia de un comité de lecciones aprendidas. Sí, parece que en efecto podemos aprender mucho de esta crisis y deberemos pensar entre todos también lo que hayamos aprendido de ella cuando la mayor urgencia haya pasado, y ahí también nuestras universidades y nuestros estados tienen una tarea por delante. Ahí decía, esta cuestión de las lecciones aprendidas que decía Flavia recién, también van a ser un terreno de disputa, y ya más o menos cerrando esta charla y sumando otros elementos, porque aparece, y lo mencionaba Flavia al principio también, no solamente el tema del virus, la pandemia, la globalización, el tema de no naturalizar que decía recién Eduardo, que incluso se empieza a dar con la cantidad de infectados diarios, con la cantidad de muertos diarios, que empieza a ser una información que a mucha gente no le termina de impactar, o que solamente lo ve en términos estadísticos o deportivos, casi diríamos. ¿Qué notas? Dos notas que cada uno de ustedes pueda plantear. En el caso de Alejandro, también le toca esta cuestión de ser asesor presidencial, por cual lo pone en un lugar
que quizás le reste un poco de libertad personal para decirlo, pero me gustaría que cada uno contara las 2 notas más relevantes en lo que vivimos en este año, este 2020, que no tienen por qué ser parecidas, sino incluso complementarias, que no solamente tengan que ver con la pandemia, que incluya algunas cuestiones que tienen que ver con la tecnología, un poco lo que decía Flavia al principio, 2 o 3 notas que ustedes digan, para mí es clave esto, esto y esto, y con eso ya doy por cerrado la charla. Flavia. Uno lo que decía es, creo que 2 veces ya, que me parece que es clave atender al shock de virtualización que implicó esta pandemia, atender con mucha precisión a lo que se pudo aprender muy rápidamente a hacer, a las habilidades que por necesidad muy buena parte de la población tuvo que adoptar rápidamente. Me parece que es algo que no hubiéramos imaginado que iba a ocurrir y que eso también es una gran posibilidad y un gran desafío. Teniendo niños pequeños, nos hubiera parecido inimaginable lo que ocurrió, nos sigue pareciendo inimaginable, sobre todo indeseable, pero hay algo allí que hay que observar, muy atentamente. En términos de infraestructura, o como decía hace un rato, de soberanía tecnológica, pero también en términos de las nuevas industrias que aparecen en relación con esto, o las nuevas posibilidades ya planteadas, y lo que se puede operar sobre eso, digamos, industrias de datos, industrias de la información, de la aplicación de este tipo de modelos para otro tipo de trabajo, industrias culturales. Bueno, eso para mí es central. Está todavía, diría con Barico, en una nube, o estoy tratando de entender bien los contornos, pero creo que eso es fundamental y quizás es de lo menos visto, de lo menos escuchado que yo tengo en este contexto, es de lo que menos escucho y más pienso como un poco en solitario, o con algunas personas. No sé si tengo una segunda nota, porque creo que en casi todo van a estar Alejandro y Eduardo diciendo cosas más interesantes y los querría escuchar a ellos, pero eso es lo que querría decir yo como fundamental. Perfecto, porque son miradas complementarias. Y ahora le voy a dar el turno a Alejandro Griese mientras se habilita el micrófono. Él, porque se lo tiene que autogestionar el micrófono, porque bueno, vieron cómo son estas cosas, no dando clases, va recuperando algunas cuestiones. Las claves para vos, Alejandro, la idea es que sea complementario, la idea es esa. Sí, me parece que, digamos, una disrupción de este tipo plantea una multiplicidad de escenarios posibles a futuro en el plano sanitario, en el plano económico, en el plano geopolítico. Creo que hay algo que siempre decimos en la universidad cuando hablamos de las tesis, que es mucho más difícil formular una buena pregunta que escribir una buena respuesta. Creo que tenemos que construir las preguntas sobre cuáles son los desafíos y poder colectivamente escribir las respuestas a partir de las prioridades que ya habíamos definido, ¿no? Primero los últimos para llegar a todos, más claro, échale agua, digamos. Entonces, me parece que esas son las prioridades, que esas son las convicciones, son las mismas, más bien yo las veo reforzadas. Yo sinceramente, es medio espantoso lo que estoy por decir, pero yo creo que el proyecto más racional para un mundo post-pandemia es un proyecto con un Estado presente, con un Estado activo, con un Estado que dinamice los procesos económicos, que reduzca drásticamente las desigualdades y que sea responsable respecto de los riesgos que implican decisiones de frontera que en algunos casos terminan siendo un boomerang sobre el bienestar de las sociedades y de la población. Creo que es extraño, pero en un mundo tan loco se me viene a la cabeza hablar de proyectos políticos racionales y bastante de manera singular, por decirlo de alguna forma. Las claves para vos, Eduardo, un poco las plantearon. Esto, como dijo Flavia, efectivamente se han planteado a lo largo del programa, pero como a modo de síntesis. No, digo 2 sobre las que enfaticé poco y que me preocupan mucho. Me parece que una de las cosas que fue evidente a lo largo de los últimos 120, 130 días en la Argentina, pero que además
hace sistema con cosas que ve uno en otros países de la región. Es una fuerte avanzada, decididamente antidemocrática, de la derecha más troglodita, más brutal. Eso en nuestro país es muy ostensible y me parece que eso nos obliga a volver a poner en el centro de nuestras preocupaciones el problema que desde hace 40 años organiza nuestros debates colectivos sobre la política de la democracia. Me parece que allí hay un asunto para pensar. Me parece que permítanme decirlo así entre comillas, el albertismo es un capítulo interesante de la historia democrática argentina contemporánea. Me parece que hay cosas para pensar, como tuvimos muchas cosas para pensar en relación con el alfonsinismo, como tuvimos muchas cosas para pensar en relación con el kirchnerismo, que son dos motivos notorios de inspiración de la retórica política de Alberto Fernández, junto con un peronismo más clásico. A mí voy a decir cuál es el discurso de Alberto que más me interesó, que más me gustó, en estos últimos 130 días, fue el discurso extraordinario y sobre el que creo que hemos debatido poco, en el que recibe las llaves del Hospital Austral de mano de Hugo Moyano. Ese es un gran discurso del presidente, donde está todo su peronismo más clásico, está todo su kirchnerismo más reciente, está todo su alfonsinismo, porque después de celebrarlo a Hugo Moyano y decir que es un gran dirigente, se da el lujo de tirarle encima una cita sobre la ética de la solidaridad de Raúl Alfonsín, en un acto que hasta ahí venía siendo de un peronismo casi escolástico. Me parece que hay allí un conjunto de asuntos para pensar interesantes. El otro punto que subrayaría, lo dije muy al pasar con más firmeza, es la cuestión latinoamericana y la necesidad de retomar la utopía, el sueño, el proyecto, el programa de una integración política, cultural, universitaria también latinoamericana. Me parece que de nuevo en la crisis uno se agarra de los actores con los que cuenta y es evidente que el gobierno argentino no cuenta hoy con los grandes países de América Latina para llevar adelante políticas progresistas en común. Pero a mediano plazo hay que retomar ese proyecto que ya conoció momentos anteriores en la historia de nuestra región. Hugo Biagini suele decir que 3 veces, ¿no? Hubo proyectos serios de integración en América Latina a comienzos del siglo XIX bajo el signo de la emancipación, a comienzos del siglo XX bajo el signo de las libertades y de la reforma universitaria, y a comienzos del siglo XXI bajo el signo de los procesos de democratización de los líderes populistas que tuvimos en los primeros 3 lustros de este siglo. Hoy me parece que la cosa es más complicada, pero mucho más urgente que nunca, y yo diría, si vos me preguntás así en abstracto, prioridades hoy, yo digo, retomar la cuestión latinoamericana me parece que es una prioridad para cualquier gobierno avanzado en nuestra región. Muchísimas gracias a los 3, a Flavia Costa, Alejandro Grimson, a Eduardo Rienesi. En este primer programa, decíamos mediado por tecnología, pero siempre estaba mediado porque el programa se transmite por YouTube, se transmite por un montón. O sea, salvo los que lo producen, ahora estamos en la producción del programa, que no nos vimos la cara, no tomamos café, no charlamos antes y después del programa. El resto para el televidente es normal y quizás los rebusques técnicos que se tuvieron que hacer los muchachos de técnica. Les quiero agradecer mucho su participación. Creo que se plantearon cosas por lo menos bastante inquietantes y el tema es justamente ese, tratar de encontrar los problemas para poder hallar la solución. El problema es que a veces no nos ponemos de acuerdo también en cuáles son los problemas y ahí aparecen generalmente nuestras discusiones. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes que estuvieron viendo. Espero que nos encontremos próximamente por este canal, tratando de preguntarnos algunas cosas, de no conformarnos con algunos diagnósticos que nos hacen en los medios de comunicación a veces más tradicionales y encontrarles otras aristas a los problemas, porque los problemas son complejos. Cuando el problema se le presente como muy fácil, usted tiene que desconfiar. Así que muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.